Muy feliz sábado a todos, muy buenos días. La verdad que Dios nos ha regalado un hermoso día, muy lindo, aunque parece que está más fresquito ahora, ¿no? Afuera, así que estamos bien acá, muy bien. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis. Vamos a leer varios versículos, así que si les parece tener la Biblia abierta, tener la mano o lo que ustedes usen, ¿no?, para leer la palabra de Dios. Hay un tema que hoy está en boga, ¿no?, que es muy popular, se escucha mucho, se escribió mucho también, y es el tema de la felicidad, ¿verdad? ¿Han leído algún libro sobre la felicidad? Tengo un compañero de trabajo, un amigo que él dice, ¿no?, argumenta que ha leído la mayor parte de los libros o los más importantes sobre este tema. Y bueno, y tiene toda su argumentación. Incluso varios bestsellers hoy hablan de la felicidad, donde se presentan varios estudios, ¿no?, de cómo ser felices, incluso estudios científicos. Y creo que todos queremos ser felices, ¿verdad? ¿No? Creo que de alguna manera siempre estamos buscando ser felices y tener momentos agradables. Es interesante, en estos días me encontré con un artículo del CEO de una de las, o tal vez es la mayor red profesional en el mundo, con más de 300 millones de miembros. Ustedes saben, la LinkedIn, ¿no? El señor es Jeff Weiner, y en el artículo él mencionaba cuáles son los 5 eslabones, de acuerdo a lo que él creía, de la felicidad, ¿no? Si uno cumple esos 5 ítems, uno puede ser feliz, o puede ser feliz la mayor parte del tiempo. Y bueno, él dice lo siguiente, ¿no? Este hombre de tanta influencia dice: el primer ítem, para ser felices, ¿no?, debemos vivir el momento, vivir el momento, vivir el presente. En segundo lugar, dice, cuidar una relación es más importante que tener razón. ¿Qué les parece? ¿No? Interesante, ¿no? Cuidar una relación es más importante que tener razón. El tercero, para ser feliz, dice, ser un espectador, ¿no?, de los propios pensamientos. También. El cuarto, estar agradecido por al menos una cosa al día. Estar agradecido por lo menos, por al menos una cosa cada día. Y quinto, ayudar a otros cada vez que sea posible. No, bueno, estos son los 5 escalones que él dice, si los cumplimos, vamos a ser felices. Es interesante que también Apocalipsis habla de la felicidad. Si uno lee el libro completo, nos vamos a encontrar con 7 bienaventuranzas, ¿no? Las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. ¿Qué significa ser bienaventurado? Tal vez alguna de sus versiones incluso ya lo traduce distinto, ¿no? Bienaventurado es aquel que tiene, no, dicha, ¿no? Es el dichoso, es el que está feliz. Pero en el concepto bíblico, hermanos, es mucho más profundo de lo que uno puede leer en alguno de estos libros, que no digo que están mal. Pero la palabra bienaventuranza tiene que ver no con el hoy, sino tiene que ver con lo trascendente, con lo que trasciende justamente lo temporal. Algunas versiones incluso traducen la palabra bienaventuranza de la siguiente manera, ¿no? Es el que ha sido bendecido por Dios, es aquel a que Dios bendice. En otras palabras, la bienaventuranza apunta a Dios, tiene que ver con Dios, tiene que ver cómo Dios se relaciona con cada uno de nosotros. Y en la esencia del significado de la bienaventuranza es cuando Dios transfiere, le entrega, le da al ser humano lo que le corresponde o lo que le pertenece a Dios. Ahora, como Dios es tan generoso con nosotros, lo que está haciendo a través de esta bienaventuranza es transferirnos las victorias de Jesús. Y el libro de Apocalipsis, de manera muy especial, presenta a un Jesús victorioso, a un Jesús que ha ganado todas las batallas
y culmina con el capítulo 20, ¿no? Donde está la mayor de las batallas o la mayor de las victorias, que es justamente que vence ¿a quién? Al diablo. Entonces, a lo largo de todo el Apocalipsis, Dios trata de transferirnos las victorias de Jesús, los beneficios de estas victorias, al ser humano. Y lo hace a través de las bienaventuranzas. Vamos a leer la primera, que es muy conocida. ¿Cuál es? La leemos, ¿no? Al comenzar a leer el Apocalipsis. Apocalipsis 1, 3, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 1, 3? Bienaventurado, ¿quién es? El que lee y los que escuchan y guardan las palabras de esta profecía. Juan hace referencia justamente al libro que estaba por escribir, ¿no? Y él dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan, ¿no? Y guardan lo que está escrito en el Apocalipsis. Después vamos a ver que es mucho más amplio. Ahora, quiero leer algunos comentarios sobre el tema de Apocalipsis, ¿no? Que es un libro que a veces le tenemos un poquito de temor. Miren lo que dicen algunos comentadores. Dice, hablando de Apocalipsis, ¿no? Es al mismo tiempo el más reverenciado, el menos entendido y el más descuidado de los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Dice este autor. También comenta, el escrito cristiano del cual más se ha abusado, ¿no? El Apocalipsis. Y es verdad, a veces uno lee un comentario, lee el otro, y la verdad que a veces uno dice, ¿cómo puede ser que lleguen a interpretaciones tan distintas? Y otro comentador observa, es un hecho reconocido que el Apocalipsis es el libro más difícil del Nuevo Testamento. Sin embargo, hermanos, es un libro que está lleno de bendiciones. Y Elena de White enfatiza la importancia de leer, de escuchar sobre el Apocalipsis. Ella dice lo siguiente en el libro Testimonios para los Ministros, páginas 116 y 117. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro del Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que serán los últimos días, y él dice, bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía. También llama la atención que algunas versiones, por ejemplo, dicen que es bienaventurado el que lee ¿en qué? En público, ¿no? El libro. Y podemos extender a la palabra de Dios, ya que el libro de Apocalipsis justamente está lleno, repleto de citas de toda la Biblia. Eso habla de lo abarcante que es este libro. Entonces lo que está diciendo acá que reciben la bendición de Dios aquellos que participan del culto, donde se lee la palabra de Dios y ¿qué más se hace? Se escucha. Hermanos, es bueno que estemos en la iglesia. Es bueno que estemos acá. Es la primer bienaventuranza del Apocalipsis. Hay una bendición especial en venir a la iglesia. Y es interesante que ahí los dos verbos que se usan están en presente. Es decir, que Dios bendice a los que persisten de manera regular en venir a la iglesia. Hoy cuando cantábamos, y por eso lo marqué el himno de esta, antes de entrar, ¿no? al púlpito, y uno decía, ¿cuánta verdad tiene este himno, ¿no? El 437, donde lleva el título, Tu presencia, Padre amado, da consuelo. Y nos pone en una situación de solemnidad. Y dice, tu presencia, Padre amado, da consuelo y trae paz. Yo no sé qué hay, hermanos, pero es bueno venir a la iglesia.
porque aquí nos edificamos. Está interesante, es lindo lo de internet y felicito porque la iglesia de Palermo es una de las pioneras, ¿no?, de tener programas, y hay muchas personas que no pueden venir a la iglesia y está bueno que lo vean por internet. Pero lo ideal es estar acá. Es abrir la palabra, es el hecho de abrir, de escuchar, de compartir en la escuela sabática, porque somos bendecidos. Y es la primera bendición que nos quiere transferir Dios, es su palabra. Es el mayor legado que tenemos cuando miramos alrededor con las personas que no tienen la palabra y uno dice, cuán desorientados, cuán equivocados. No porque sean malos, simplemente porque no tienen ¿qué? No tienen la palabra. Y lo primero que quiere transferirnos Dios es justamente su palabra que pueda llegar a nuestros corazones. Vamos a pasar a la segunda bienaventuranza, que ya está en la segunda parte del libro. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 13. 14, versículo 13, y está dentro de los versículos que son muy conocidos para nosotros, ¿no? El mensaje de los tres ángeles. Y termina estos mensajes con este versículo. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en ¿quién? En el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Será que hay alguna felicidad en la muerte, hermanos? Es difícil de entenderlo, porque la muerte es una desgracia, es desgarradora, es lo peor que nos puede pasar, morir. Y uno lo puede ver cuando va a los velatorios y tiene que ministrar en esos lugares, es el lugar más triste. Ahora, en la segunda bienaventuranza dice que bienaventurados son los muertos ¿en quién? El énfasis no está en la muerte, sino que el énfasis está ¿dónde? En el Señor. Porque la mayor desgracia para el ser humano justamente es la muerte. Y cuando morimos en el Señor está dándonos una solución en realidad al problema ¿de qué? De la muerte. Esta bienaventuranza tiene que ver con la permanencia ¿de qué? De la vida. Tiene que ver con la vida. Y el énfasis está justamente en la unión entre ese Dios, entre Jesús, que lo venció todo, incluso la muerte, y el ser humano. Por eso nos dice, bienaventurado el que muere en mí. Él tiene la posibilidad de transferirnos la vida. ¿Y por qué en el Señor? ¿Por qué en el Señor? Porque es el único que ha vencido. Y este mensaje está presente en todo el libro de Apocalipsis, en todo el libro. Y hoy hablamos un poco en la escuela sabática, ¿no?, que lo teníamos ahí a Jeremías, ¿no?, deprimido, y por otro lado después teníamos la imagen de Jesús, un Jesús crucificado, ¿no?, que los malvados, ¿no?, en el caso de Jeremías, que los malvados eran los que tenían éxito, y parece que en la época cuando Jesús estuvo en la tierra parece lo mismo. Ahora, cuando vamos al Apocalipsis, es distinto, es muy diferente. Cuando hablan del Señor, es el Señor. Y vamos a ver algunos versículos por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, hace una descripción extraordinaria de Jesús. No podemos leer todo, pero cuando usted lee los primeros versículos, se dan cuenta que Jesús tenía el poder ejecutivo, tenía el poder legislativo, el poder religioso y el poder judicial se centraba en una sola persona, ¿se imaginan? Todo el poder en una sola persona. Y ese poder lo tiene Dios, lo tiene Jesús. Así describe Apocalipsis a Jesús, teniendo el poder absoluto. Pero miren lo que dice, y va un poquito más allá, el versículo 17. Dice, y caía a sus pies como muerto, no podía aguantar, sostenerse delante de Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, ya no hay nada de qué temer. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto,
pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tengo? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿No decimos amén, hermanos? Esta es la bendición que Dios nos quiere transferir. Bienaventurados los muertos, ¿en quién? En el Señor. Yo los animo a leer la descripción que hace el Apocalipsis sobre Jesús. Ni que hablar del capítulo 4, del capítulo 19, el capítulo 20, donde dice que es el Rey de Reyes, el Rey, ¿no es cierto?, el león de la tribu de Judá, el Cordero inmolado. Todo eso es Jesús y quiere entregárselo a sus hijos. Ahora, el énfasis está en la unidad, en unirnos al Señor. Hay un libro, en estos días me encontré con un libro muy interesante que cuando lo vi, pero no lo tenemos en la editora, pero cuando lo vi, hablando con el jefe de redacción, le digo, tenemos que tener este libro. Es el libro de Arthur Daniels, presidente de la Asociación General por más de 20 años, que transformó la Iglesia Adventista desde 1901 a 1922. La estructura que tenemos hoy de la Iglesia la ideó, ¿no?, acompañado con Elena de White, obviamente, en ese momento, este señor. Pero este hombre escribió un libro extraordinario, se llama Cristo, Justicia Nuestra. Y la base, la cita central de este libro es la siguiente, y que hace referencia a lo que estoy diciendo. Está en la Review and Herald, ¿no?, en la revista del 24 de noviembre de 1904. Y él menciona lo siguiente, miren, dice, el día de su coronación, Cristo no reconocerá como suyo a nadie que tenga mancha o arruga o cosa semejante. Lapidario. No reconocerá a nadie que tenga arruga o mancha o cosa semejante. Qué mensaje frustrante, hermanos. No hay esperanza. ¿Quién puede decir que no tiene arrugas? No estoy hablando de las físicas. Que no tiene mancha. ¿Quién puede levantar la primera piedra y tirarla? Nadie, hermanos. No tenemos chances. Pero miren cómo sigue la cita. Pero a sus fieles les proporcionará coronas de gloria inmortal. Los que no quisieran que reinara sobre ellos se verán rodeados por el ejército de los redimidos, cada uno de los cuales lleva esta insignia: Jehová, justicia nuestra. Amén. Jehová, justicia nuestra. ¿Dónde está la esperanza, hermanos? En la justicia de Jesús. No nos equivoquemos. Ese es nuestro pasaporte. Ese es nuestro pasaporte correcto, adecuado. Nadie te va a poner traba. No son tus arrugas, no son tus manchas. Es la justicia de Jesús. Por eso el énfasis de la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que mueren ¿en quién? En el Señor. Son los que se aferraron a Dios, como Jacob en algún momento, y le dijo al Señor: Señor, hasta que no me bendigas, no te voy a soltar. Porque él estaba seguro que la victoria estaba en ese hecho de aferrarse a la justicia de Dios. Vamos a avanzar a la siguiente bienaventuranza, que está en el capítulo 16, versículo 15. 16, versículo 15. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el título de este capítulo? ¿Cuál es el título del capítulo 16? Las copas de ira. Y todo el capítulo, porque son muy pocos versículos, apenas 20, hablan de ¿qué? De las plagas. Y realmente, si uno lee las plagas, son una calamidad, es una catástrofe.
es lo peor que le puede pasar, ¿no? Nos puede pasar todas las catástrofes juntas. Estos días escuchábamos, ¿no? Leíamos en el diario, creo que fue ayer, donde México se está preparando para el peor huracán. Estos son varios huracanes juntos. Si no, lean lo que dice, por ejemplo, la cuarta, simplemente para ilustrar. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar ¿a qué? A los hombres. En algunos lugares hace mucho calor, pero nunca como esto. Entonces, en medio de tantas calamidades, Jesús o Dios a través de Juan introduce este versículo. Entonces yo diría, ¿por qué? ¿Por qué coloca este versículo que no tiene nada que ver, pero nada que ver con las plagas? No, algunos llaman que es un texto disruptivo, que irrumpe súbitamente sobre un hecho que no lo esperaban. ¿Por qué? Hermanos, habla de la misericordia de Dios. Mire, vamos a leer la bienaventuranza, el versículo 15. Yo vengo, dice, ¿como qué? Como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande como desnudo y vean. Primero lo que se destaca, o sea, lo primero que dice, yo vengo, voy a ir, voy a volver, pero voy a volver como ladrón. Y saben que llama la atención que este concepto lo dijo Jesús, ¿no? ¿Recuerdan? Capítulo 24 de Mateo, lo dijo varias veces. Lo dijo, ¿quién más lo dijo? Pablo, en sus epístolas. ¿Quién más lo dijo? Pedro. Y ahora lo dice ¿quién? Juan. Jesús, ¿no? El maestro de los maestros, y los tres apóstoles más importantes nos aclaran que Jesús va a venir como ¿qué? Como ladrón. O sea, lo que está diciendo es que va a venir repentinamente. No lo vamos a estar esperando, hermanos. Vos y yo vamos a estar haciendo nuestras tareas. Tal vez te vas a encontrar en un subte, en un colectivo, en tu trabajo, estudiando, haciendo tu residencia, haciendo tu maestría, haciendo algo, pero no lo vamos a estar esperando. Va a ser repentino. Y ahora va a ser tan de repente que ese día va a haber dos grupos de personas. ¿Cuáles son de acuerdo a esta bienaventuranza? Los que velan, por un lado, y del otro lado, ¿cuáles están? Los desnudos. Pero uno solo va a recibir la bendición de Dios. Bienaventurados, ¿quiénes son? Los que velan. Voy a tratar de ilustrar este hecho con algo que pasa en casa. Bueno, yo tengo dos hijos, Melanie, que está conmigo acá, ella se va a enojar por lo que voy a decir, pero bueno, después arreglamos las cuentas en el auto. Y Matías tiene 9 años, Melanie 11. Cuando nos levantamos normalmente, el lugar de, creo que nos pasa a muchos, el lugar de reunión en la casa, ¿cuál es normalmente? La cocina, ¿no? Pues, no sé por qué, pero la cocina es el lugar ideal. Y ahí se levanta Melanie, ¿no? Temprano a la mañana, y ella cuando aparece en la cocina, ya se lavó la cara, ya está arregladita, ¿verdad? Está cambiada, está peinada, todo listo, y se levanta así, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando se levanta Matías. ¿Cómo se levanta Matías? Sus pelos, los pocos que tiene, todos parados, ¿no? Ninguno en su lugar, la cara por supuesto que no está lavada, y se levanta en pijamas, ¿verdad? Y a veces pasa toda la mañana en esa condición, ¿no? De pijamas, despeinado, y ahí anda, ¿no? Trata de desayunar, y muchas veces media hora antes de ir al colegio, porque después de 30 veces que le dijo la mamá que se tiene que cambiar, se acuerda que se tiene que cambiar, y ahí está el apurado, ¿no? Tratando de cambiarse. Saben, hermanos, cuando venga el Señor va a ser semejante. Estos dos niños representan un poco lo que va a pasar en esa época. Bienaventurados que son los que velan, los que están peinados, los que están arreglados, los que tienen la vestimenta correcta. Son los que se ocuparon de su vida espiritual.
La vida espiritual es una prioridad, es algo esencial en tu vida. Es lo que dicen las parábolas, la parábola, ¿no?, del padre de familia, del portero, la parábola de las vírgenes. ¿Qué otras más? La de los talentos. Todas parábolas que nos dicen que lo espiritual, ¿qué cosa? Es importante, es fundamental, es esencial en nuestras vidas. Hay que peinarse, hermanos, hay que lavarse la cara, hay que vestirse, hay que tener contacto con las cosas de Dios. No es una casualidad la vida espiritual, hay que velar, hay que estar atentos, no podemos hacernos los distraídos. Y el que está desnudo justamente es el que se hace el distraído, es el que coquetea con el mal, con el pecado, es el que te dice, tranquilo, tranquilo que no pasa nada, no te preocupes, a la 1 voy a estar vestido. El problema es que vos no sabés cuándo va a venir el Señor. Nada de estar tranquilos. Dios va a venir cuando menos lo imagines. Va a venir como ladrón en la noche. El momento para peinarse, para arreglarse, para sacarse el pijama es ahora. Mientras vivimos en el tiempo de gracia. ¿Por qué el Señor dejó el versículo 15 en el capítulo 16? ¿Saben, hermanos? Porque es un acto de misericordia. En el medio de las plagas, Él dice, paren, quiero salvar a cuanto más pueda. Entonces te advierte, yo voy a venir, pero voy a venir como ladrón. Te pido que estés velando, porque los que están velando van a recibir las bendiciones de aquel que ya fue vencedor. Él quiere transferirnos completamente todo lo que tiene. Por eso el título del sermón de esta mañana es Dios no se guarda nada. Dios no se guarda nada, te lo quiere dar todo, completo, todas las bendiciones, absolutamente todas. ¿Cuántas bienaventuranzas son? 7. ¿Será que es casualidad? ¿Por qué son 7 bienaventuranzas? Es el número que se repite constantemente en Apocalipsis. 7 sellos, 7 candelabros, 7 estrellas, ¿qué más? 7 plagas, ¿no? 7. 7 es plenitud. 7 significa completo, absoluto, todo. Lo que nos está diciendo Dios, te quiero dar ¿qué? Todo. Todo lo que gané es para nosotros. Vamos a seguir avanzando en las bienaventuranzas. Ya hablamos de la tercera, de la cuarta tal vez. Dice, está ya casi al final, capítulo 19, versículo 9. 19:9. Y esta es muy interesante, se aplica, pero de manera especial a los primeros oyentes del Apocalipsis. Dice el versículo 9, ¿no? El título es la cena de las bodas del Cordero. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. Hay otra versión, no sé si alguno la tiene, dice, bienaventurados los que son invitados, ¿no? Son invitados. ¿A qué cosa? A la cena de las bodas del Cordero. Qué lindo es tener una tarjeta de invitación, ¿no? Ahora, qué lindo será, hermanos, tener esta tarjeta de invitación. Esta es la correcta. Esta es la que no nos podemos perder, ¿no? A veces hay fiestas que uno dice, no me la quiero perder esta, ¿no? Pero esta es la correcta. Es la que tenemos que estar. Bienaventurados son los que son invitados a la fiesta, a las bodas del Cordero. Y es interesante, miren los versículos anteriores. ¿De qué hablan los versículos anteriores de Apocalipsis? ¿No? Es una escena de alabanzas, ¿no? De adoración. Miren el título del capítulo 19, ¿no? Alabanzas en el cielo. Es como que había un júbilo que desbordaba las alabanzas. Hay una palabra que se repite 4 veces en estos versículos, es la palabra aleluya, ¿no? O aleluya. ¿Por qué? Se repite tanto justamente porque hay tanta alegría, tanto gozo, que es desbordante. Pero ¿por qué están tan contentos? Por lo que dice el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6.
y oí como la voz de una gran multitud, ¿no? Todo es grande, todo es en tamaño magnificado. Dice, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, ¿qué cosa? Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios, ¿qué pasa? Reina. Finalmente, y ahí está la clave, el título, nuestro Señor y qué, y Dios. Y yo dije hoy, esto era muy significativo para los que recibieron el Apocalipsis por primera vez, para aquellos que vivieron en la época de Juan. Miren, vamos a ver algunas diapositivas. Ustedes saben que Juan escribió su libro probablemente en el año 95, 94. Ahora, por supuesto que esto se extiende en todas las épocas, pero miren a quién adoraban en aquella época y contra qué tenían que lidiar, los hermanos de iglesia. Este es uno de los templos más majestuosos que existió. Incluso era más visitado que el templo de Jerusalén, se pueden imaginar, en la época de Jesús. Ya existía, y existía en la época de Juan, en la época de Pablo. Pablo incluso tuvo un episodio contra la diosa de este templo. ¿Quién era la diosa? La diosa Diana, la diosa Artémides. Era extraordinario, la influencia que tenía esta diosa era increíble, llegaba todo y era parte del reino de Roma, del imperio de Roma. Vamos a leer, miren aquí, ¿no? Era bien fea también, ¿no? Y una cosa realmente rara. Y a estos dioses adoraban. Y los hermanos tenían que escuchar de estas cosas todo el tiempo, ¿no? La diosa Diana y la Artémides, y que la gente iba a adorar. Pero ese no era el problema solamente, porque tenían que escuchar todo el tiempo esto. Ahora, miren quién eran los emperadores de aquella época. Vamos a ver, es lo que quedó. Bueno, tiene una implicación, no la muestro, simplemente vamos a la siguiente, para que vean el tamaño que tenía. Esto estaba en Éfesos. Esta era la estatua del emperador que encarceló a Juan, Domiciano, ¿no? Persiguió a los cristianos. Y ahí estaba, era el primero que se hizo un templo a sí mismo, ¿no? Porque ellos pedían que lo adoren, ¿no? Que querían recibir adoración. Y estos emperadores se hacían llamar por el nombre que se encuentra en Apocalipsis. No es casualidad que había tanta alegría en el cielo. Ellos se hacían llamar Señor y ¿qué? Y Dios. El emperador era Señor y Dios. Y los cristianos sufrían esto, hermanos. Lo primero que hacían con aquellos que no reverenciaban a esta estatua, miren el tamaño del brazo, era algo gigante, ¿no? Ahora lo único que quedó es esto. Los que no reverenciaban a Domiciano, al Señor y Dios, eran perseguidos. Y le sacaban lo que a veces más nos duele, ¿no? Obviamente el cariño, ¿no? Eran despreciados y le sacaban sus bienes. A veces uno lucha por los bienes y es natural, ¿no? Tener cosas. Le sacaban los bienes. Muchas veces le quitaban la vida y otras veces eran exiliados, como en el caso de Juan. Y eso sufrían. Su vida social era una miseria. Porque eran los cristianos, eran los que estaban ahí. Y yo me imagino a estos cristianos parados, ¿no? Mirando esta estatua, diciendo, Señor, ¿vale la pena seguirte? ¿Sería tan fácil seguir a este Señor? ¿Sería tan sencillo? Mis bienes, trabajo, recibo lo que tengo, pero me quitan todo simplemente por no adorarlo. Es difícil a veces, hermanos, perseverar. Y es lo que tenían, el problema que tenían estos hermanos. Y en esa situación, Dios es tan misericordioso que les dio un pantallazo, algunas pinceladas de lo que iba a ser la verdadera fiesta. La fiesta de aquellos ellos seguían.
que era el verdadero Señor y Dios, pero hasta ese momento no lo experimentaban. No veían de que Dios era el verdadero Dios y Señor. Para ellos el Señor estaba, pero no estaba. Porque los que gobernaban eran estos señores. Y cuántas veces a lo largo de la historia varios pseudos dioses, ¿no?, quieren buscar nuestra adoración. Y el Señor nos da unas pinceladas de lo que va a ser el comienzo de su reinado a través de las bodas del Cordero. Hay que empezar con una boda. Hay que empezar con una fiesta. Los cristianos seguramente no hemos perdido muchas fiestas por lo que creemos, pero Dios tiene una especial para nosotros. Hermanos, Dios dice, bienaventurados, felices. Él quiere bendecir a los que tienen la entrada correcta, la entrada a las bodas del Cordero. Hermanos, cuando nos desanimemos por alguna situación, leamos Apocalipsis 19. Tengan en mente lo que viene. Lo de ahora, miren lo que va a pasar, ¿no? Ahora, ¿alguien se imaginaba que, a ver, tal vez, no sé si alcanzamos a ver, ¿alguien se imaginaba que esta estatua iba a terminar de esta manera? Miren lo que quedó de esa estatua, del gran emperador, de que en teoría era invencible, que quería destruir a los cristianos. Quedó su cabeza nada más y toda trunca, ni nariz tiene. Hoy cuando le mostraba a mi hijo Matías, dice, pero no tiene nariz eso. Y sí, así está. Y del templo de la diosa Diana, ¿saben lo que quedó? De ese templo majestuoso, si hoy uno visita Éfeso, ¿saben lo que quedó? Una columna. Una columna. Lo que parece permanente, lo que parece eterno. Las ofertas del diablo, hermanos, son esto. Ahí está. Lo que permanece es tener la entrada correcta en la mano, ¿no? Bienaventurados los que son llamados, pero llamados a las bodas del Cordero. Vamos a seguir avanzando en las bienaventuranzas porque el tiempo también avanza. Vamos a la quinta, 26. 26. Nuevamente Dios no se guarda nada. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Pero el secreto está acá, hermanos. La segunda muerte no tiene poder ¿sobre quién? Sobre estos. Hay un capítulo en Corintios que ejemplifica bien lo que estamos diciendo. Vamos a 1 Corintios 15 porque es muy interesante lo que él dice, ¿no? 1 Corintios 15, 51. Que me hace acordar a este hecho, ¿no? A un hecho inevitable que es el proceso de deterioro. 15, 51. Miren, Pablo está defendiendo, ¿no?, el creer en Dios. Y él dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. En un momento, en un abrir y en cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible. Creo que a medida que pasan los años, uno se da cuenta cuán corruptible es o no. Cuánto nos deterioramos, cuánto nos enfermamos, cuánto nos enlentecemos. Estos días participando por mi tarea, ¿no?, en el área de publicaciones, participo mucho de las asambleas de los colportores. Y casi siempre las reuniones van hasta las 5 o 6 de la tarde, y a veces a la tarde, ¿no?, entre la última hora de la tarde hay un momento de recreación. Y lo que más les gusta a los varones, ¿qué es? Es jugar al fútbol, ¿no? Y es justo un lugar donde había playa, así que nos invitaron. En Ecuador fue. Hermoso país.
Y ahí estábamos, y en un momento, claro, no sé por qué, pero me mandaron al arco, ¿no? Lo que sabe fútbol sabe por qué. Y bueno, y fui al arco, y claro, la cabeza de uno va más rápido que el cuerpo normalmente, y más cuando pasa el tiempo. Y en un momento tiraron una pelota y yo dije, llego a esta pelota, ¿no? Hice todo el esfuerzo y mi cabeza ya se veía que iba a alcanzar a la pelota. Y la verdad que me tiré. ¿Cómo se llama el arquero de River o el de Boca? ¿Cómo es? Barovero fue un poroto al lado mío, ¿no? Me estiré y apenas toqué la pelota. Pero el problema no fue tirarse, hermanos. El problema fue levantarse después. Ese fue el problema. Y los días posteriores. Y ahí me di cuenta que ya no tenía 20 años. Que lo había dejado hace mucho tiempo. Nuestro cuerpo, hermanos, se enlentece. Y nos damos cuenta, ¿no? Cómo nos vamos envejeciendo, ¿no? Cuando nos miramos al espejo, ¿no? Claro, nuestra mente cree que siempre estamos en los 17, en los 18. Cuando te das cuenta en el espejo te dice, no, ya no es así. Y aquí hay varios médicos, ¿no? Y la chica que hizo la oración me comentaba que estaba haciendo su residencia. Y bueno, ellos saben, ¿no? Que, por ejemplo, a medida que va avanzando el tiempo vamos perdiendo masa muscular, ¿no? Todos. Y es un porcentaje muy ínfimo, ¿no? 1 o 2% todos los años. Y si no tonificamos nuestros cuerpos, y bueno, nos vamos envejeciendo. Y es un proceso inevitable. ¿El proceso cuál es, hermanos? Que en algún momento, terminamos de acuerdo a lo que dice acá, nos deterioramos tanto que dejamos de existir. Pero esta bienaventuranza, se está terminando la batería. Quiere decir que tengo que dejar de hablar, ¿no? Esta bienaventuranza, lo que nos está diciendo es que Dios interrumpió el proceso de corrupción. Porque Él dice, es verdad, podés experimentar la primera muerte. Pero ¿qué sucede? Vamos a volver al texto, al 19. ¿Qué dice el texto? Dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, ¿qué cosa? No tiene potestad sobre estos. ¿Amén? Es decir, que este proceso de deterioro, de envejecimiento, el único que lo puede interrumpir es Dios mismo. Y no está dando la chance, hermanos, la posibilidad de interrumpirlo. Bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección y la segunda muerte, ¿qué pasa? No tiene potestad sobre ellos. ¿Qué quiere decir? Que van a vivir por la eternidad. Eso es lo que está detrás. Se va a interrumpir en algún momento. Aquellos que tienen más edad, en algún momento se va a terminar, hermanos. El capítulo 21 habla de este asunto también, o sea que el 20 es un preámbulo, ¿verdad?, a lo que va a pasar. En algún momento la muerte no va a gobernar más sobre la raza humana, pero sobre aquellos que se aferraron a Dios, que se aferraron a su justicia, que le dieron importancia a la vida espiritual, que lo tuvieron como algo esencial, la segunda muerte, que es la peor porque es para nunca más, no tendrá potestad sobre este grupo. Amén. Bienaventurados son aquellos que la segunda muerte no tiene potestad. Y vamos a avanzar y ya estamos terminando con la sexta bienaventuranza, que yo la dejé porque también estaba en la primera, ¿no? Porque dijimos que la primera tiene que ver con los que leen, con los que escuchan, pero también con los que guardan. Pero lo que pasa es que hay una bienaventuranza exclusiva para los que guardan. Eso habla de la importancia que tiene. Vamos a leer capítulo 22, versículo 7. Apocalipsis 22. ...22, 7. Vengo pronto, dice el Señor, ¿no? Es las últimas palabras de Juan. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Algunos, ¿no?, teorizan, ¿no?,
no, si la justificación por la fe incluye el guardar y si los mandamientos. Hermanos, es todo historia eso, es pura filosofía. Toda la Biblia entera, para Dios, la fe y el guardar, la justificación, la justicia nuestra, es todo la misma cosa. No existe tal cosa que yo soy justificado y no guardo. No existe. Y esta bienaventuranza lo expresa porque dice, son bienaventurados los que guardan. O sea, la bienaventuranza está sobre aquellos que practican. La vida cristiana tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el practicar todos los días. Es una religión de todos los días. Tiene que ver con el día a día, con llevar a la práctica lo que uno estudia, con lo que nos enseña Jesús. Están unidas ambas cosas. Hay una cita también de este libro que yo les mencioné que dice lo siguiente, ¿no? Dice así, la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. O sea, si Dios te justificó, obviamente que vas a practicar y vas a guardar. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santificada tendrá dominio de sí mismo y seguirán las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. ¿Saben el problema? ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Cuando esta bienaventuranza nos deja de alcanzar, es cuando dejamos de guardar. Cuando dejamos de guardar. Cuando nos queremos asemejar tanto a lo que hay afuera, que comienza a ser difuso. Vos decís, a ver, pero ¿quién es quién? Ahora, ¿es cristiano o no es cristiano? Como te asemejás tanto, dejaste de guardar simplemente, no sé por qué. Entonces, en ese instante, la bendición dejó de llegar a ti. Esto es claro. Bienaventurados los que practican, los hacedores, los que viven la piedad todos los días, los que acompañan, los que escuchan, los que ayudan, los que aman al prójimo. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la religión. Y miren que es tan importante. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque es lo que hace la diferencia en este mundo. Este mundo existe por los que guardan. Si no hubiese pasado con Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque no había más quien guardara. Eran poquitos. Ya no tenía sentido. Y este mundo todavía sobrevive por los que guardan, porque todavía podemos darle esperanza a aquellos que todavía no guardan. Y darle las bienaventuranzas y decirle, mirá, hay algo distinto a Domiciano. Hay algo distinto a la reina, a la reina o a los dioses de aquella época. Hay algo diferente. Bienaventurados los que guardan, porque ellos formarán parte del reino de los cielos. Y la última bienaventuranza está en los últimos versículos del capítulo 22, el versículo 14. Dice, bienaventurados, voy a leer el 14 y el 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero, dice acá hay una, pero o más los perros. ¿Quiénes son los perros? Los malvados o los pervertidos estarán fuera. Y los hechiceros, los que practican la brujería, los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios, no? Los que tienen relaciones sexuales prohibidas, los homicidas, los idólatras, ¿no? Los que adoran a otros dioses, y todo aquel que ama y hace mentira, o todos los que aman y practican el engaño o el mal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el versículo, del versículo 14 y el versículo 15? Perdón, ¿cuál es la similitud entre ellos? ¿Cuál es la similitud entre los del 14 y el versículo 15? ¿Hay alguna similitud?
Saben, hermanos, que los dos son pecadores. Los del versículo 14 son pecadores. Y los del versículo 15 también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Se lavaron. Se lavaron. Todos estamos sucios, nuestras vestiduras están sucias, no importa lo que lleves, ¿eh? Nuestra vida está sucia. Y la única diferencia es que uno, en algún momento de su vida, le dijeron al Señor: Señor, transformame, lávame, lava mi vida. Dejaron de justificarse, dejaron de usar eufemismos con respecto al pecado, dejaron de razonarlo, dejaron de lastimarse a sí mismos, dejaron de lastimar a otros y le dijeron al Señor: Señor, lávame. Y la bienaventuranza está que aquellos que decidieron lavarse, decidieron ser transformados, se aferraron a la justicia de Dios, tienen acceso ¿a qué? Al árbol de la vida. ¿Se dan cuenta porque son 7 bienaventuranzas? Porque la última resume las mayores de las bendiciones. Tener acceso a aquello que perdimos, ¿dónde? En el Edén. Hoy decía en el primer turno, qué lindo sería tener la Biblia con 4 capítulos nada más. ¿Cuáles? Génesis 1 y 2, Apocalipsis 21 y ¿qué? Y 22. Con acceso al árbol de la vida. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos ayude. Recuerda el título del sermón. Tal vez si te acordás de algo, por lo menos del título. Dios no se guarda nada. Está a tu disposición. Y lo que más te quiere dar es el árbol de la vida que te permite tener acceso a la vida eterna. Lo único que te pide es que laves ¿qué? Es que laves tus ropas. Y Él tiene el remedio, hermanos. Dios nos bendiga. Amén. Muy bien, vamos a cantar para finalizar este sermón y vamos a hacer cantando el himno número 181, Una esperanza. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Una esperanza arde nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, en la promesa del Señor. El tiempo está cuando la humanidad
Oremos. Amoroso Padre que moras en los cielos, aquí en esta mañana un grupo de tus hijos reunido aquí en tu casa de oración, que hemos venido a glorificarte y también, Padre, a aprender todo lo que tú has dejado escrito para nosotros, tanto lo que leemos como lo que escuchamos. Te pedimos, Padre, que con tu Espíritu Santo nos ayude a tenerlo siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, si lo podamos poner en práctica en nuestra vida. También te pedimos ahora que nos acompañe para llegar a nuestros hogares, todo bien con el cuidado de nuestros ángeles. Sabemos que nada merecemos, pero todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu querido Hijo Jesús. Amén. Nos despedimos cantando el himno Que Dios te guarde, es el himno número 38.